mantenga su Biblia allí abierta y vamos a estar meditando una vez más. Hemos propuesto transitar por un conjunto de reflexiones sobre el libro de los Hechos. Y para este 2023 nos habíamos propuesto, ya al final estuvimos por más de 7 meses meditando en Moisés. Hoy nos corresponde ahora abordar un libro histórico del Nuevo Testamento fundamental, el libro de los Hechos. Y nos hemos propuesto hacer una serie de aproximaciones a lo que fue la formación de la incipiente iglesia. ¿Qué podemos aprender de este libro? ¿Qué podemos aprender de esta maravillosa experiencia? ¿Cuáles fueron los avatares y cuáles fueron los conceptos y las realidades que le aportaron identidad conceptual a la incipiente iglesia en su formación institucional? No solamente como el cuerpo de Cristo, la presencia de la iglesia en la historia, los desafíos que tuvo que afrontar en el ámbito apologético, los desafíos que tuvo y los grandes hombres y protagonistas de Dios presentes en ellos, cuáles fueron las facultades, desafíos que Dios delegó en ellos para poder llevar a cabo. Tenemos 21 siglos peregrinando como iglesia y de alguna manera nuestra pregunta es, ¿tendremos el mismo testimonio en la mano? ¿Podremos llamarnos cristianos? ¿Nos parecemos a esta gente? Porque como diría Hans Kuhn, mucho oro y mucho polvo nos distancian de la auténtica percepción del Jesús de la Biblia. Intereses políticos, intereses económicos, intereses financieros, sociales, están mediatizando nuestra auténtica percepción del Jesús de la Biblia y lamentablemente nosotros tenemos que deslastrarnos de ese bagaje de prejuicios para encontrarnos con el auténtico rostro del Jesús revelado en estas páginas. Aquí nos encontramos ante un Señor que de alguna manera, cuando evaluamos la pregunta que tenemos que hacernos hoy, es ¿cuál era la identidad? ¿Qué era lo que hacía un cristiano cristiano? ¿Qué es lo que permitía decir que un sujeto es cristiano? Después de todo, yo creo que esa es la pregunta que todo diligente, expositor, y no solamente expositor, creyente, debe responder en su fuero interno. ¿Seré yo un auténtico cristiano? Miren, desde los caudillos y líderes totalitarios afirman decir que son cristianos. Y nadie quiere decir que no es cristiano en el día de hoy. Sin embargo, no depende de la dimensión nominal que yo haga de esa expresión o yo afirme ser un cristiano nominalmente. No, hay que ver qué es lo que realmente le confiere identidad al carácter de un cristiano. Entonces vamos a explorar la condición de los primeros cristianos en la formación de la iglesia. Y estuvimos con muy poco tiempo la semana pasada y antepasada, y estuvimos meditando que por lo menos estas 3 ideas, 4 ideas estuve compartiendo en estas 2 últimas semanas. Y uno de los elementos distintivos del cristianismo primitivo y que el libro de los Hechos nos brinda como testimonio, lo conseguimos en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Habíamos dicho que, generalmente cuando nosotros nos acercamos al evento de Pentecostés, muchos enfatizan los aspectos relacionados a los dones del Espíritu, a los carismas. Si yo hablo en lengua soy cristiano, si hay evidencias y milagros entre nosotros, tenemos como testimonio entonces la presencia del Espíritu Santo, y ya veremos que esa es una de las realidades que acompañan a la iglesia, la acción de poder que Dios le ha conferido a su pueblo para poder ser testigo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A esta iglesia se le reprocha, quizás por el carácter, quizás la propensión académica que tiene el púlpito de esta iglesia, se le reprocha de cierta incredulidad. No, aquí no hay unción, no hay gente tirada en el suelo, no hay manifestaciones, no se ven eventos que de alguna manera puedan reflejar pues que hay una presencia clara y evidente de la unción del Espíritu. Y yo lo que tengo que responder a esa comunidad de detractores
es que no, yo a lo mejor soy más creyente de estas cosas que muchos de ellos. A lo mejor yo soy más pentecostal que alguno de esos pentecostales. Lo que yo no estoy montado es en el histrionismo en el que ellos están montados. Y les voy a decir por qué. En el chat de esta iglesia hemos visto gente sanarse de cáncer, hemos visto personas salir de profundas crisis, hemos visto testimonios inspiradores de cómo Dios ha restaurado vidas, ha restaurado matrimonios, cómo Dios ha conferido sanidad, inexplicables, razones que racional y científicamente no se pueden explicar han sucedido, cómo Dios ha hablado, cómo Dios ha advertido, cómo Dios ha conferido realmente facultad para poder ser testigo en medio de nuestra agenda misionera. Ahora, ese criterio o esa exhibición no tiene que ostentarla el predicador, porque después de todo el que la hace es el Espíritu Santo. Yo no puedo, ni ninguno de acá puede atribuirse el crédito de que él sanó a alguien. ¿O es que quieren pensar que los caudillos del evangelio contemporáneo son los que sanan? ¿Quién te sanó? ¿El apóstol mayamero? ¿Te sanó el apóstol guatemalteco? ¿O te sanó el Espíritu Santo de gloria? La pregunta que habría que hacerse entonces, ¿a quién le atribuimos el poder? ¿A quién le atribuimos? A la piedad, porque en el incipiente libro de Hechos, acá en la incipiente formación de la iglesia, nos encontramos a un Pedro que después de levantar al cojo, al paralítico, dice: ¿por qué nos miran a nosotros como si por nuestra virtud y piedad este hombre hubiese recobrado su salud? Denle la gloria al que murió y resucitó. Pues de alguna manera el mismo Pedro nos está dando una cátedra: no enfaticen su mirada en nosotros, porque el que realmente hizo este portento, este milagro y esta gloriosa manifestación de poder fue nuestro Rey y Salvador Jesucristo. A Él damos la gloria. Qué bueno es. Bueno, yo me imagino que a alguien que tenga interés en proyectarse mediáticamente le interesará decir que sí, es por su piedad y por su virtud, por su espiritualidad y por su grado de consagración que las cosas están sucediendo. A mí me gusta pensar que Dios, a pesar nuestro, sigue haciendo milagros. A pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras contingencias, Dios sigue haciendo a través de lo que hizo. Y sigue vigente su poder. Hemos visto sanar. Tengo la alegría de saber que mi querido pastor, mentor y maestro Gerardo de Ávila está levantándose, me dicen, habló con voz coherente y se está levantando después de un accidente impresionante. Hemos visto cómo nuestra querida hermana Betty de Maceda y nuestro querido hermano Helio Maceda, por razón de un cáncer que ya con metástasis en el cerebro, 4 tumores en el cerebro. Por supuesto, alguien podría darle el crédito a la ciencia, pero los ojos de Jehová velan por la ciencia, y yo creo que Dios puede buscar causas secundarias, y el artífice auténtico siempre será el que de alguna manera da razón de ese esplendor, de la virtud que hoy la ciencia tiene. Pero nadie se sana, porque no podemos darle el crédito a la herramienta, siempre le daremos el crédito al hacedor del saber, al que le enseñó ciencia al corazón del hombre. Y nuestra hermana, después de tener 4 tumores cerebrales, hoy no tiene nada y no tiene ningún rastro de células cancerígenas en su cuerpo. Hemos visto cómo Dios nos ha advertido, cómo Dios nos ha hablado. Recuerdo en aquel viaje para Mérida en donde Dios, después de pasar unas vacaciones en familia, esto para el 2007 por allí, fue mucho después, 2015 por allí, estuvimos en una visita en la ciudad de Mérida y después de que mi esposa por toda la madrugada me dijo: no podemos irnos porque el Señor me dijo que va a pasar algo en el camino.
y se despertaba a las 3 y me dijo, el Señor me dijo que no nos vamos. Se paró a las 4 y me dijo lo mismo. Yo, chico, vamos a quedarnos, yo quiero dormir. Yo, la verdad, me despertó 3 veces en la madrugada. Lo cierto es que yo le dije, pero ¿cómo nos vamos a quedar? Le dije en la mañana. Esto me pareció un disparate. Yo no tengo ya más cobres para estar en la ciudad. Ya nos tenemos que devolvernos. Vos sabés que uno va viajando aquí en Venezuela muy limitado. Además, creo que hacer turismo en Venezuela es más caro que salir para el extranjero. Si usted se pone a ver un pasaje para Europa, está casi el equivalente que para Margarita o para Canaima. No, está más caro el de Canaima. Conocer nuestras bellezas que son sublimes. Pero bueno, estoy yo limpio ya y con ganas de venirme, porque ¿quién quiere estar en un lugar limpio? Me quiero devolver y yo le digo, bueno, a de no ser que el Señor me muestre que aquí me van a pagar el hospedaje y no hay problemas en el cambio del boleto, pues yo entenderé que esto que tú me dices viene de parte del Señor. Cuando voy saliendo yo y entro al lobby del hotel, la recepcionista nos dice, señor Isea, tengo el placer de decirle que usted tiene 2 noches más gratuitas en este hotel. Y yo me quedo mirando y yo dije, caramba, esto está más serio que un pésame. Así es la cosa. ¿Usted lo quiere disfrutar ahorita o en su próxima visita? Y yo dije, no me caerá mal con tantas ganas, déjenme aquí quieto, pues. Tenemos hasta el desayuno gratis, todos. Nos quedamos ahí 2 días. Increíble, en el momento que vamos bajando. Y cuando voy, falta algo más. Si me devuelven y me cambian el boleto sin ningún problema, pues yo entenderé que Dios nos indicó eso. Cuando llego al terminal, me dice, oye, yo necesito devolverme, no hoy, y me quitó el boleto de la mano. ¿Cuándo se quiere ir? ¿Pasa mañana? ¿Cómo no? Y me cambió el boleto y yo me quedé con la boca abierta y me dio el boleto otra vez para 2 días después. Y yo me iba asombrado y un poco aprensivo, caramba, esto no es normal. El día que nos devolvemos, le pregunto yo al chofer, ¿y cuánto nos demoraremos? Porque habían unos problemas en la vía. Me dijo, chico, yo creo que nos vamos a demorar un poquito más de lo normal. Y le pregunto yo, ¿por qué? Porque el chofer que hace 2 días salió de aquí, en la Lara Zulia, a la altura de Lagunillas, tirotearon a el camión, a la buseta, mataron al chofer y varios tiros cayeron en los cuerpos de los pasajeros. El día en que nosotros nos íbamos a venir. Porque ese Dios sigue hablando y sigue dando testimonio de su presencia. Ahora, en términos normativos y preceptivos, a su nombre sea la gloria. Escuche esto. En términos normativos y preceptivos, ya Dios habló una vez y para siempre. Ya no hay nada que agregarle a esto. Nada, en lo absoluto. Normativamente y preceptivamente, alguien viene y me dice hoy que el Señor le dijo que se va a casar con una mujer y no es y me dice que no, voy a dejar a mi esposa porque el Señor me dijo que esta mujer sí me conviene. Y le conviene porque tiene 15 años menos que la esposa. Y qué casualidad, ¿no? Que te parece más joven y te parece más atractiva. Pues allí podrá decir que hubieron sueños, revelaciones y profetas, pero usted tendrá que reprender al enemigo de inmediato, porque el Señor dijo preceptivamente que Él abomina la carta de repudio y que el hombre no le debe ser desleal a la mujer de su juventud. No hay más nada que agregar. Pues yo me he encontrado con esos que me reprochan que yo no tengo unción. En una ocasión él se enamoró de una tipa y dejó a su esposa todo porque un profeta le dijo, te vas a ir a las naciones y tu compañera va a ser esta. Y ellos, amén, aleluya, se fueron y dejó a la esposa con los hijos. El que tiene unción le dijo amén a esa falsa profecía y de alguna manera podemos ver cómo la auténtica unción del Espíritu nunca contradecirá el testimonio revelado. Ahora, la evidencia es que seremos testigos. Ponemos como elemento lo que sentimos, pero acá la Escritura está evidenciando es el carácter. Lamentablemente la Iglesia ha enfatizado los aspectos de los dones y ha olvidado el carácter que forja el fruto del Espíritu. Porque el don es lo que el Señor hace a través de mí, pero el fruto es lo que el Señor hace en mí
a través de su Santo Espíritu. Y muchos pueden hablar en lenguas y no tener amor, y la conclusión paulina es que serán como metal que resuena o címbalo que retiñe, vacíos, carentes de carácter espiritual. Y después de todo, no es por sus dones que los conoceréis, es por sus frutos que los conoceréis. Porque en aquel día algunos dirán, en tu nombre no echamos fuera demonios, portentos, señales, prodigios, y en tu nombre no hicimos milagros, y no profetizamos en tu nombre. A lo que el Señor le dirá, y reprochándoles le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Se da cuenta cuál es el énfasis bíblico? Aún el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y es decir, no es que está el Señor hablando en desmérito de el legítimo gozo que puede experimentar el creyente por ver la libertad de un hombre que está oprimido por el reino de las tinieblas. No, lo que está diciendo es que en términos de prioridad, de énfasis teológico, conceptual de tu fe, el énfasis tiene que estar centrado en el carácter transformado, en una vida renacida, en un elaborado testimonio de la gloria del Señor. Más allá de las manifestaciones, tienes que enfatizar tu carácter como elemento distintivo de mi presencia en tu vida. Ahora, seremos testigos, número uno. Si no somos testigos, no somos cristianos. ¿Tiene usted vergüenza de exponer el Evangelio? Ahora, no solamente es un término de vergüenza, porque ya Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. A lo mejor algunos sentimos vergüenza porque somos una minoría, porque esto te hace diferente al rasgo distintivo del ciudadano común. Esto te pone en contrapelo de los conceptos que prevalecen en la dinámica cultural, y a lo mejor tú te avergüenzas de contrastar con tus valores los valores de este siglo. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, no me avergüenzo. Pero a lo mejor no es vergüenza, a lo mejor usted tiene temor. Temor de decir quién es Jesús al mundo. Y aquí viene el segundo elemento distintivo del carácter cristiano, la valentía. Y vimos cómo en el capítulo 2, verso 22, un cobarde y pusilánime hombre como Pedro, que después de decir que jurando y maldiciendo no conocía a Jesús, usted puede pensar un nivel más vergonzoso de cobardía que negar y decir bajo juicio de maldición que él conoce al maestro. Yo no lo conozco a él. Chico, ¿no habías dicho unos momentos antes que ibas a dar tu vida por él? Jesús le dijo, no va a cantar el gallo antes de que tú me niegues 3 veces. Ahora, ¿qué convirtió a este pusilánime y vergonzoso cobarde en un valeroso y valiente expositor, un elocuente, un hombre lleno de denuedo por la exposición del Evangelio? Pues nada más y nada menos que la virtud de la que estamos hablando en el capítulo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Pero vas a ser testigo porque ahora tu cobardía se desvanecerá cuando la presencia del Espíritu Santo resplandezca y haga templo y morada en tu vida de su presencia. Cuando eso suceda, como le dijo el profeta en una ocasión al mismo Saúl, cuando el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, serás transformado en otra persona. A su nombre sea la gloria. Y miren, ese hombre cobarde y pusilánime ahora le dice a la gente cosas como estas: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, el que él había negado, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó,
Y está diciendo, ahora está resucitado, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Miren cuál es el elemento distintivo de un cristiano, de un cobarde pusilánime, de un hombre que tiene vergüenza y quizás temor de exponer el evangelio, a un hombre valiente que dice, yo ahora tengo en poco mi vida. Porque sí, tenemos en las esferas del poder, tanto terrenal como en el ámbito espiritual, una abierta oposición a la proclamación de estas verdades. Pero esta verdad no se va a detener, porque por encima de los que gobiernan este siglo, está uno que está por encima de ellos, al que tenemos que proclamar y anunciar. Porque si callamos, aún las piedras hablarán. Y como decía el poeta español, mientras yo viva, las piedras no van a hablar. Es una vergüenza que tenga que hablar otro por mí. Quizás esa es la mejor evidencia, más bien, de que usted no es cristiano. Tiene temor de hablar del evangelio con todas sus letras. Le tiene más miedo al hombre que a Dios. Los predicadores tenemos que elegir a quién temerle. Los predicadores tenemos que elegir a quién le tenemos que tener temor. A quien va dirigida la predicación o al Dios que la proclamó. Agustín nos recordaba esto: debes de temer a Dios para no temerle a más nadie. A su nombre sea la gloria. Así que tenemos una evidencia más. Eres testigo de Cristo, hablas de Él, eres valiente, y al igual que los creyentes en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, cuando se nos hablaba de que la serpiente antigua perseguía en este caso a los cristianos, y cuando se nos hablaba de la oposición que Satanás le estaba brindando a la iglesia, la respuesta que el libro de Apocalipsis nos brinda: y ellos le vencieron con la palabra del testimonio de ellos, con la sangre del cordero, y porque negaron, y en este caso tuvieron en poco su vida, la tuvieron en poco hasta la muerte. Estamos hablando de una triple condición. Son hombres que se aferraron y se anclaron al testimonio sagrado, a la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Hombres que hicieron de la sangre del cordero el único activo con el que pueden combatir aquellos que le reprochan, aquel que acusa nuestras almas permanentemente ante la presencia del Señor. Dice la Escritura que nos acusa de día y de noche. Pero esa sangre vertida en la cruz sigue siendo nuestro testimonio de justicia. Claro que sí, todo eso yo lo cometí, pero ahora yo soy limpio por esa sangre, y la justicia del que murió en la cruz me fue conferida y yo la he hecho propia por medio de la fe. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y han puesto en poco, han despreciado sus vidas. Tenemos que tener en poco nuestras vidas. Este es un hebraísmo, no significa que usted va a entregarse al despropósito, al descuido, al masoquismo, no. El hebraísmo, así como usted puede conseguir construcciones como esta, por ejemplo, el que no aborrece a padre, y usted tiene que aborrecer a padre, madre, esposa, hijo, no. El ahí al aborrecer es una forma hebraica de presentar las prioridades y cómo debe constituirse, en este caso, Dios en la prioridad de tu agenda ética y de tu agenda personal de vida. Lo mismo nos están diciendo, cuando se habla de aborrecer y tener en poco nuestras vidas, no es que tenemos que obrar en despropósito de nuestros cuerpos. Ya el mismo Pablo parece desmentir esta posible interpretación cuando dice: nadie en su sano juicio va a cometer agravios contra su propio cuerpo, sino que por el contrario lo sustenta, lo cuida, hablando de la relación marital a la iglesia de los Efesios. Pues lo que nos está diciendo el Señor es que nada puede estar por encima, ni mis propios intereses, por encima del Señor. Nada. Así se vence al reino de las tinieblas. Ya hemos visto la palabra, la sangre
y el aborrecer nuestras vidas. Tenerla en poco. Vamos a ver entonces cuál es la otra. Habíamos hablado que como iglesia nos hemos preguntado muchas veces cómo hacer crecer las iglesias. ¿Sabe que la iglesia latinoamericana es motivo de preocupación para grandes factores de poder? Y es un problema porque para el año de 1999 teníamos un número 1999. Estamos hablando de más de 24 años este año que entra. Estamos hablando de un cuarto de siglo atrás. El doctor Pablo Alberto Deiros nos informaba que había un número de 10.000 conversos por hora en Latinoamérica. Claro que el que está echando números en los factores de poder dice, esta gente ya puede mover votos interesantes, pueden ocupar puestos de poder importantes, esta gente no vota por colores, vota por valores. La ideología de género, las campañas proabortistas no van a encontrar una recepción favorable en esta comunidad, y si siguen creciendo como están creciendo en el Brasil, por ejemplo, donde están creciendo 4 veces más, el crecimiento de las iglesias en Brasil es 4 veces superior a las tasas de natalidad infantil. Es decir, que por cada niño que nace, están naciendo de nuevo 4 vidas en Cristo. ¿Qué les parece? Ahora, esto, claro que al Foro de Sao Paulo, al grupo de Puebla no le gusta, porque uno de los aspectos que el Foro de Sao Paulo persigue es desmovilizar a la iglesia si se quiere instaurar la ideología de género, si se quiere instaurar las campañas proabortistas como un sistema para el control demográfico del tercer mundo. Necesitamos que ese evangelio deje de crecer. Tenemos que meternos con sus pastores, tenemos que desmovilizar a la iglesia. Hay que hacer algo porque Bolsonaro ganó en Brasil por el voto evangélico y Nayib Bukele en El Salvador por el voto evangélico. Y sigue creciendo de manera casi exponencial la experiencia en Centroamérica y en Latinoamérica, y en algunos de los congresos ellos dicen, de alguna manera tenemos muchas preocupaciones porque la ideología de género no ha adelantado del todo, particularmente en Venezuela no ha caminado eso. Eso no lo creen ni los que lo predican. Cuando yo estuve montado en esta campaña contra la ideología de género en el 2019, que me decían que yo estaba exagerado, yo creo que me quedé fue corto. Para el año 2019, cuando dimos el debate en Globovisión, recuerdo que me invitaron también a un programa de radio donde estaba, en este caso, un transvesti, ya un sujeto pues de clara propensión homosexual. Y el mismo homosexual decía, chico, yo soy homosexual, pero yo no creo en eso. Ni ellos mismos creen en eso. Chico, ¿cómo vamos a imponer nuestra autopercepción como criterio para la interacción política en nuestras naciones? No podemos. Es una grave lesión al espíritu democrático, a la igualdad ante la ley. Es una forma de totalitarismo de minorías, porque en realidad esta comunidad no son más del 2,5% de la población. Y quieren inflar demográficamente diciendo que son el 25% para legitimar lo que algunos han llamado el ruido escandaloso de minorías frente al silencio indolente de la mayoría. Y nos hemos preguntado los pastores y se siguen preguntando, ¿y cómo crece este tema del evangelio? Porque unos con propósitos, decía Pablo, unos en realidad están predicando el evangelio para vanagloria y para intereses personales, otros en realidad lo predican por amor al Señor. Pero sea una en otra ocasión, Cristo es glorificado y es anunciado, decía el apóstol Pablo, independientemente de las motivaciones. Es interesante que el apóstol Pablo interpretaba en última instancia hasta el torpe esfuerzo de los que con ánimos no muy sinceros están haciendo la obra, porque recuerde que nuestro diseño de la presentación del evangelio hoy se parece mucho al de un espectáculo de televisión. Y personas con necesidad emocional de afirmación social, personas con necesidad económica también de manipular gente,
ven esto como si fuera el programa El Show de Reni o Tolina, o Un Sábado Sensacional, o Un Sábado Gigante, y pueden ver nuestras plataformas como un instrumento de proyección de su propia identidad y personalidad. Si esto no le queda claro al ministro y no interpreta el altar como un lugar de sacrificio, donde se viene a morir, donde venimos a dejar nuestras prerrogativas a un lado, donde nuestros intereses no son los que prevalecen, si no vemos esto como un altar, sino como una tarima, se desnaturaliza la vocación del Evangelio. Y por eso tenemos en algunas iglesias ya a la ideología de género metida dentro de nuestras propias iglesias, y podemos ver porque en Hillsong, por ejemplo, uno de los bateristas de la iglesia de Hillsong en Argentina, me llamaron desde allá, un miembro de nuestra iglesia, y dijo, la baterista es lesbiana, y esto lo saben todos. La baterista tiene su pareja en la misma iglesia y está conviviendo juntas y viven, pues, tienen su convivencia. Y el pastor le dijo, deja de juzgar. Me imagino que habrá dicho, deja de juzgar, pibe. Deja de juzgar vos y concéntrate en buscar al Señor. Yo me imagino que diría eso, ¿no? Diría el tipo, no juzgue, simplemente deja que las cosas fluyan. Y vamos a dejar que convivamos en una comunidad variopinta. Déjala que en algún momento no. Si usted sabe que esto está sucediendo y de alguna manera, una cosa es que usted tenga una sospecha y usted diga, ¿será que es verdad? ¿Será que puede pasar? No, usted no puede con calumnias adelantar juicios. Es inmoral, es irresponsable. Usted puede lesionar una vida si usted está mintiendo o usted está escuchando lenguas detractoras que por supuesto procuran lesionar el auténtico espíritu del servicio. Pero si hay certeza de una conducta, si ya es de forma clara, explícita, y ya la misma muchacha se besa con la novia en la misma iglesia, ¿hay algo que discutir allí? Ahí no hay nada que discutir. Pero el espíritu posmoderno del progresismo cultural contemporáneo nos diría, vamos a dejar que convivamos con todas esas realidades porque esa es la manera de llenar auditorios. Así garantizamos un mejor flujo de caja. Así mantenemos contento a todo mundo y va a ser una comunidad incluyente, donde todos cabemos y donde de alguna manera no existe la palabra pecado, porque el pecado es un crimen de odio predicarlo. Decir que el infierno existe es un crimen de odio. Vamos a generar más vale auditorios hermosos con sistemas de sonido de $1 millón. Vamos a mejorar nuestros sistemas audiovisuales. Vamos a crear palacios de eventos. No los llamemos iglesias, vamos a llamarlos centros de convenciones. No llamemos a los pastores, vamos a llamarlos conferencistas, o un nombre que tenga más caché, Minister International. Yo creo que eso suena un poquito con más esplendor, suena más chic, más, no sé, más chévere, más random, como dicen los muchachos, más random, está más... Bueno, lo cierto es que hoy, como diría Nietzsche, los criterios éticos tienen, los valores morales tienen criterios estéticos. Hoy lo estético comió lo ético. A los jóvenes de hoy no les importa lo que es bueno y lo que es malo, les importa lo que es bonito y lo que es feo. El culto posmoderno es preeminentemente estético, no ético. Esta es una de las grandes críticas a la cultura posmoderna. Estamos más preocupados por la fachada que por el contenido. Es una interesante forma en la que la iglesia ha hipotecado su auténtica misión. Pero tenemos lleno el auditorio. El asunto es que los predicadores, lo diré 1, 1000 y 1 millón de veces más, no estamos llamados a llenar auditorios, estamos llamados a llenar el reino de los cielos para la gloria y la honra del Señor.
Y no hay otro camino distinto que el que Él señaló. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Podemos buscar, claro que puedes tener un bojote de gente, pero no tienes un bojote de cristianos. Podemos cuidar mucho la dimensión estética de nuestro culto, los aspectos coreográficos de nuestro culto. Y todos esos aspectos creo que tienen un valor si están subordinados al valor primigenio, que es la proclamación auténtica del Evangelio. No podemos hipotecar ese depósito. Eso es innegociable. Pero entonces usted se preguntará, ¿y cómo crece la iglesia? Miren cómo crece la iglesia. Hechos 2:41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas y no habían aire acondicionado, no había estacionamiento para poner los burros o los camellos, no había mayor comodidad. No es poner un café y unas galletitas a la gente para que estire los pies en un auditorio donde los tenemos que tener amarrados. Vengan para la iglesia, vengan para acá que el Señor, y suplicarles a la gente que vengan. Miren, mi hermano, el que está obligado no está. Una persona que está por obligación en realidad no está. Si usted tiene que decirle a una persona 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces que vaya para un lugar, no lo lleve. El Señor mismo dice, el que es santo, santifíquese más aún, y el que es impuro, siga siendo impuro. Ojalá fuera frío, ojalá fueras caliente, pero al tibio yo lo voy a vomitar de mi boca. El Señor tiene más respeto por un frío que por un tibio. Le parece más coherente la postura. Ahora, ¿cuál es la fuerza evangelizadora más clara que el libro de los Hechos nos deja? Pues no es la coreografía de nuestro culto, no es el esplendor de nuestro templo, no es el aire acondicionado que nos puede faltar, no es el estacionamiento, es que la presencia del que redarguye, el mismo que nos guía a toda verdad, la presencia gloriosa de su Santo Espíritu, esté presidiendo el lugar de nuestro culto. Ese es el que convence, ese es el que transforma, ese es el que llama, ese es el que de alguna manera te santifica y el que también te glorificará para la gloria de nuestro Rey. Pues ahí está la agenda. La iglesia cristiana enfatiza el aspecto espiritual más allá de los aspectos estéticos y coreográficos. Y podemos quedarnos sin luz, y podemos quedarnos sin templo, y debajo de un cují crecemos más que en un templo de esplendor. No es problema para el Señor esa dimensión. Lo que sí es problema, podemos tener el templo y podemos tener los aires y el estacionamiento y toda la infraestructura y todo lo que haga falta, pero si no tenemos al Espíritu Santo hemos perdido el horizonte. Si no hemos enfatizado cuál es el artífice auténtico para la transformación de vidas. Así que los cristianos tenemos que preguntarnos, ¿yo quiero llenar auditorios o quiero proclamar un evangelio que transforme vidas? Pues ese evangelio permisivo ha olvidado esa realidad. Otro aspecto es el temor reverencial. Hechos 2:43. Un auténtico cristiano es temeroso de la presencia del Señor. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjense, hermano, un cristiano, y aquí podemos ver que ellos tenían un temor que podemos traducir como reverencial ante su presencia, porque Dios estaba haciendo señales y maravillas a través de los apóstoles. El temor reverencial es lo que te permite ser coherente cuando te ve alguien y cuando no te ve. Quizás la prueba de fuego de un cristiano no es en la iglesia, sino fuera de ella. ¿Qué sucede contigo cuando no te ven? Es la pregunta y es la respuesta que debería un cristiano hacer. Cuando el pastor, los ancianos, los líderes, cuando el mismo líder, el hermano Charles Swindoll, escribía de que
claro que los ministerios van a estar sujetos a un gran número de tentaciones. Y como bien nos los advertían desde el seminario, nos decían, dos cosas tiene que tener cuidado un pastor. Con dos aspectos deben estar siempre los líderes presentes, porque Satanás va a hacer esto de alguna forma: las faldas y el dinero. Cuiden esas dos dimensiones. Las faldas, la lujuria, la tentación sexual y la tentación financiera. El poder es otra gran seductora. Hay hombres que no, a lo mejor no les preocupa tanto lo femenino, los aspectos relacionados al sexo, pero sí el poder y el dinero. O a otros no el poder, pero sí la dimensión, la lujuria y el placer. Pues estos dos aspectos, el hermano Billy Graham tenía equipos que incluso evaluaban llegaron en un momento, para exponer al descrédito su ministerio, a querer meter mujeres encubiertas en los cuartos donde él dormía. Pero el testimonio de Billy Graham no lo pudieron mancillar nunca, porque el testimonio nuestro no lo forja la opinión de la gente, lo escribo yo mismo con mi conducta. En el libro de la vida no se está escribiendo lo que mis detractores dicen. En el libro de la vida se está escribiendo lo que yo hago, no lo que otros piensan que yo hago. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Jesús, llegaron a pensar de él que él era un bebedor y borracho, comedor, borracho y amigo de prostitutas y de publicanos. Eso es como querer decir: dime con quién andas y te diré quién eres. Si él está con borrachos, con prostitutas y con publicanos, ladrones, ¿qué creen ustedes que es él? De eso lo dijeron de nuestro Señor. ¿Qué no dirán de las ramas secas? Ahora, de ese testimonio, usted es el que está escribiendo en su vida privada y personal. Ahora, es interesante, mis queridos hermanos, que el temor reverente es el que te hace tener un solo rostro, porque no es la exhibición social la que contiene tu inclinación pecaminosa. Es saber que hay un Dios que tiene ojos como llama de fuego que te está evaluando. Y usted va a decir sí. Cuando usted le invitan a hacer un trabajo, usted va a venir a las 3 de la tarde, va a venir hoy a atenderme, y usted dice sí, voy para allá. Y usted no va, y después usted no contesta el teléfono, y después usted evade. Hay dos rostros. Hay dos rostros en usted. Usted, la Escritura dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y lo que es más de esto, del mal procede. Así que si usted, para quedar bien, dice un sí delante de la gente, pero luego en privado dice no, la Escritura dice que del mal procede, y una mejor traducción diría del malo procede, de Satanás, que es padre de mentiras. Usted puede vivir una vida de alguna manera piadosa, pero el temor reverencial es el que le indica a usted: no importa que nadie me vea, Dios me está viendo. Hermano, qué mal negocio es darle la espalda a Dios en privado. Los momentos en los que usted se equivoque, no lo dude, el Señor los va a exhibir. Y no importa lo hábil que usted sea para mentir, el Señor siempre lo sacará a la luz. El Señor siempre, porque ama a sus hijos, y a quien toma por hijo, Él también lo corrige. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y usted podrá refugiarse: yo sé manejar el teléfono mejor que mi esposo, no se va a dar cuenta a quien yo le estoy escribiendo. Y esto lo digo en rasgos porque investigaciones hoy arrojaron que el comportamiento de la infidelidad femenina por primera vez en la historia superó a la masculina. ¿Puede usted imaginarse eso? 1 de cada 3 niños en los países del primer mundo no son del padre que presumen ser.
Hay hombres que están criando 3 muchachos y bueno, fíjense el escándalo que tenemos ahorita en España con la princesa y con todo este drama que se está viviendo con el escándalo de corrupción inmoral. Pues un elemento distintivo de un cristiano es que es el mismo en privado y es lo mismo en público. Dijo sí, es sí, dijo no, es no. Es un hombre que puede tener el mismo rostro en cualquier lugar que se encuentre. No tiene 2 versiones que brindar, tiene una sola versión que brindar. La Escritura dice que el hombre de doble ánimo, la traducción literal es de 2 almas, es inconstante en todos sus caminos. Nunca haga negocio con un hombre que tiene 2 almas, porque tiene 2 versiones, tiene 2 rostros. Hay uno privado y uno público. Y usted necesita el que vive en esa versión de una vida, ¿verdad? En ese trastorno, en esa suerte de trastorno casi esquizoide. La palabra del Señor dice, el de doble ánimo purifique su corazón. ¿Y con quién limpiará el hombre su camino? Con guardar su palabra. Pues de alguna manera, si usted tiene 2 rostros, si usted tiene 2 almas, si usted tiene un rostro público y tiene un rostro privado, usted podrá ser pentecostal pero no ha tenido un pentecostés. Usted podrá ser bautista pero no ha tenido el bautismo del Espíritu. Usted podrá ser protestante pero no ha tenido una reforma. Usted podrá decir que es cristiano pero no tiene a Cristo. Aquí tenemos una clara evidencia más. Coherencia y solidez doctrinal, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahorita mantenemos, y les invito a que ustedes puedan evaluar esto ante las redes sociales. Hemos estado tanto por YouTube, Instagram, en distintas plataformas. Es interesante ver cómo las redes sociales hoy han superado, ya los medios de comunicación en realidad están obsoletos. Nadie puede negar que hay ahorita mucha más exposición y visibilización social a través de las redes sociales. En realidad la versatilidad de poder tener un dispositivo móvil, poderte mover a cualquier lugar del mundo y tener al alcance de tu mano, de alguna forma nos deja un claro testimonio de que las redes sociales son el auténtico nicho de comunicación. Javier Milei, por ejemplo, el candidato argentino, ganó las elecciones en Argentina sin tener presencia en los medios de comunicación nacional. Fueron las redes sociales la plataforma que le sirvió para la promoción de sus ideas y evidentemente tuvieron que haber sido muy exitosas las campañas mediáticas a través de redes sociales, porque logró ser el presidente más votado de la historia de Argentina. Así que las redes sociales están no solamente, creemos que tenemos una intuición, no, es que evidentemente son más eficientes. Son más eficientes. Bueno, toda esta vuelta era para decirles que estamos trabajando ahorita con una gente que en este momento adelanta un litigio interesante entre 2 sectores apologistas de la iglesia latinoamericana. Por una parte están los apologistas católicos que dicen que nuestra Biblia está mutilada, que nuestra Biblia es defectuosa, que nosotros no creemos, por ejemplo, en el purgatorio, no creemos en el culto a María, en el arrebatamiento, o más bien en la ascensión de María, no creemos en el culto o la invocación intercesora de los santos porque tenemos una Biblia mutilada. Y como nos hemos distraído, como nosotros somos la iglesia que se apartó en el siglo XVI de la auténtica iglesia apostólica, que está en auténtica sucesión apostólica, nosotros no somos herederos de la tradición conceptual del Evangelio. Por eso no abrazamos el magisterio. Pues nos ha correspondido darles con la cotiza mojá y empezar a argumentar y empezar a decir, caballero, eso no es así. Nosotros no nacimos en el siglo XVI, nosotros venimos desde el siglo I, cuando el Señor dijo que Él fundaría su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. No fue la iglesia protestante o reformada la que se divorció de la iglesia, fue la institucionalidad corrupta del Papa León X, el que cobraba indulgencias a través de Texel, diciendo que se podía lograr la salvación a través de la venta del vicario de Cristo, que en este caso es el Papa.
firmar un documento donde un sujeto es libre de la condenación porque él, como representante de Cristo en la tierra, tiene la facultad y las llaves para abrirle el cielo a quien le pague. Pues no, ese no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, el justo por la fe vivirá. Y este litigio hoy lo tenemos no solamente con la Iglesia Católica, la tenemos con el movimiento apostólico y profético también. ¿Cuál es el problema que me distingue a mí como cristiano de un católico, en este caso? ¿Cuáles son los aspectos que nos distancian conceptualmente en nuestra visión de la fe? Para mí, la fe, como lo dice Judas en el verso 3 de su epístola, el libro preapocalíptico que nos anticipa los eventos de apostasía que estarán presentes en la historia, nos dice esto: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez dada. Y otros textos más antiguos dicen, una vez dada y para siempre. Con esto nos está diciendo el Señor que en términos preceptivos, normativos, conceptuales, Él habló y selló el canon. Ya no hay nada que agregarle a estas palabras, porque el que le agregue, van a venir los juicios consagrados en este libro, y el que le quite, va a ser borrado su nombre del libro de la vida. Así que deberíamos tener un temor reverente frente al testimonio de un documento revelado. Si Jehová habla, pues calle el hombre. No hay nada que agregarle a Dios. ¿Cuál es el tema con el tema de la sucesión apostólica? El tema es que cuando la Biblia incomoda y cuando lo que aquí dice este libro yo necesito cambiarlo, yo puedo seguir diciendo, bueno, pero es que ellos no son los únicos apóstoles. Yo también soy apóstol. Y en Efesios capítulo 2, verso 20 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los cimientos, pues, esas columnas que usted ve allí. Ellos son los cimientos sobre los que la iglesia edifica. Si ellos ya echaron unos fundamentos y ese fundamento me es incómodo, chico, aquí dice, por ejemplo, el negocio de vender la salvación es lucrativo. Compadre, Texel, echando los números, construyó el Esplendor. Yo me imagino que Dinaí, ¿hay alguien más arquitecto acá? Estudiaron a Brunelleschi, la cúpula en Florencia. Han estudiado eso como un extraordinario esplendor arquitectónico. Hoy la Toscana es destino turístico porque los padrinos del Renacimiento, entre los que estaban estos corruptos que ejercían la simonía como forma de lucro, construyeron todo ese esplendor arquitectónico, social y cultural a través de vender indulgencias. La salvación no se obtiene por fe. Yo soy el vicario de Cristo y yo digo el que entra y sale. Si usted me permite, y tan pronto caiga la moneda al fondo del alfolí, así brincará el alma de su ser querido de su purgatorio al cielo. Y la gente iba en estampida, lleva los cobres para sacar a los sinvergüenzas. Chico diría, no, es que papá se portó mal, dígame abuelo. No, hay que ayudarlo, echarle una ayudadita a María Bolívar, y le tiraban los cobres ahí para que saliera y ya escuchado, no, ya brincó. Ya cayó la moneda ahí en el fondo, así ya brincó y está en el cielo. Usted puede, eso es una herejía, eso es un bodrio de podredumbre conceptual y doctrinal, pero era muy lucrativo. Ahora, si usted ve que la Biblia no enseña eso, ¿cuál es el siguiente camino? Lo diría Michel Foucault, para la tecnología del poder de una estructura de opresión política.
para la construcción de un nuevo sujeto ético, diría Foucault. Pues tú te tienes que instituir como una voz autorizada para desafiar esas voces institucionales. Pues no solamente Dios habló aquí, Dios también está hablando a través de mí. Y lo que yo digo también es infalible. Hoy apóstoles mayameros dicen ser infalibles también. Hoy tenemos algunos de esos apóstoles que, por cierto, les gustan mucho los cobres, que hablan y dicen de que tan grande es tu enfermedad, tiene que ser también grande tu ofrenda. Aquellos que dicen en las maratónicas, si usted quiere los milagros del Salmo 91, traiga $91 o el equivalente al cambio a su moneda nacional, y tan pronto usted traiga su ofrenda, usted disfrutará de las bendiciones del Salmo 91. ¿En qué se diferencia eso de lo que hizo el Papa León X vendiendo indulgencia? Les pregunto yo. En nada. Pero se dieron cuenta que esas indulgencias contemporáneas también hacen construir edificaciones muy lujosas. Y se dieron cuenta que manipulando a la gente, no enseñándole que es a través de la fe, sino a través de la simonía, de la mercantilización. Mis queridos hermanos, no entienda mal. Claro que tenemos que tener compromiso financiero con la iglesia. Y gran parte de nuestro desarraigo ante lo material es un testimonio de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero las cosas que nosotros recibimos del Señor, yo no las recibo a cambio de un canje mercantil. Yo no recibí la salvación, yo no recibí la sanidad por dinero, yo no recibí las bendiciones inescrutables que hoy forman parte de mi experiencia por algún compromiso financiero o por algún pacto económico. Yo hoy bebí gratuitamente del agua de la salvación y hoy puedo decir que el justo y yo mismo he vivido por la fe. Usted vivirá por la fe. Usted vivirá porque el Señor lo prometió. Y el Dios que invita es el Dios que paga. Necesitamos ver a Dios como si fuera un empresario para entrar en un canje mercantil con Él. Creo que es más seguro entrar en un negocio con Dios que creerle a Dios. Eso es lo que meditan algunos de estos apóstoles. ¿En qué doctrina usted está perseverando? La pregunta que tenemos que hacerle a usted como cristiano y que debemos respondernos nosotros en nuestra vida personal, porque aquí se nos dice que en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Será la doctrina de los apóstoles de hoy la doctrina sobre la que hay que edificar? Se lo voy a demostrar que no. El mismo libro de Hechos, capítulo 8, nos dice lo siguiente. Mucho cuidado, mi querido hermano. Si Satanás quiere debilitar tu vida, va a lesionar esa dimensión. Es muy atractivo. Algunos ven eso como la forma de que las iglesias crezcan, de que las iglesias tengan más influencia, de que las iglesias tengan mayor capacidad. Claro, con esa simonía se construyó la Capilla Sixtina. Con esa simonía se construyó la cúpula de Brunelleschi. Con esa simonía se pueden hacer muchos esfuerzos. Pero hoy les reiteramos, no estamos llamados a llenar auditorios, estamos llamados a llenar el reino de los cielos. Ahora miren qué interesante esto. En el capítulo 8 del libro de los Hechos se convierte un brujo al Señor, Simón el mago. Y el tipo se bautiza. Nada más y nada menos que le estaba dando instrucción Felipe, uno de los diáconos principales de la iglesia. Y miren lo que nos dice acá, verso 9 del capítulo 8. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los que desde el más pequeño hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así que era un brujo conocidísimo. Y yo me imagino, era el curandero del pueblo, era el que le preguntaban las cosas que les preguntan, era el brujo de turno, ¿no? Increíble. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, creyó y se bautizó el hombre, chico. El brujo creyó y se bautizó, gloria a Dios. Porque el Señor vino a llamar a lo enfermo, a lo que se había perdido. Esto nos enseña, por una parte, que la iglesia no puede tener... Mire, usted no le puede sacar la hoja curricular al que nos visita. Usted no le puede cobrar a un hermano que nació de nuevo lo que antes fue. Pues a usted la conocían quizás como la prostituta, la adúltera, a usted como el homosexual, el ladrón, el adúltero, quizás puede tener muchos nombres en la calle, pero si usted se encuentra con Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, Dios las ha hecho todas nuevas. A su nombre sea la gloria. Ahora mire esto. Pero ahora este tipo creyó, pero lamentablemente no perseveró, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ni siquiera el que usted lo registren en un libro de una iglesia es garantía de que usted es cristiano. Ni porque se bautizó, es por sus frutos que los conoceremos. Vean cómo no dio fruto. Miren lo que le pasó. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, y se fueron dos columnas de la iglesia, Pedro y Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué les parece? Usted sabe que Cash Luna desmintió este texto y tenemos el video para eso. Edwin no, aquí está. El video lo tenemos, no lo tenemos a tiro todavía. Pero les voy a dar, y usted lo puede googlear y ver, cuando Cash Luna dice que Simón el mago en realidad obró bien. El que hizo mal fue Pedro. Cash Luna decía: a Mundo, él venía a traer una ofrenda. Eso no es una ofrenda. Una ofrenda se da sin esperar nada a cambio. Una ofrenda se da como un testimonio de gratitud. Una ofrenda se da diciendo: independientemente de lo que yo te doy, de lo que he recibido de tu mano y de lo que tú me has dado, yo traigo a tu casa para que no falte pan en tu casa. Pero de ninguna manera lo que yo traigo debe condicionar lo que tú has reservado en la eternidad de tu amor para mi vida. Lo que yo traigo no modifica tu voluntad a mi conveniencia, no. El que viene a ofrendar, el que trae para el Señor, dice: que se haga tu voluntad en mi vida. Este hombre pensó que podía manipular a Dios con su dinero. Y Cash Luna dice en ese comentario que hizo, con el estupor y las sonrisas y los aplausos de la gente, algo que sorprende más aún: bueno, es que estarán dos juntos sin estar de acuerdo. O como dice el hermano John Piper, y nos lo recuerda Paul Washer: ¿usted cree que ellos son víctimas? Cada uno de ellos tienen el pastor que se merecen. Ese es el pastor
porque uno detrás de otro son igualitos. A ellos les gustaría pensar que pueden manipular a Dios desde su dinero. Y él dijo, aunque ustedes no lo crean, Simón el mago no obró mal, el que obró mal fue Pedro. Porque no conforme con haber matado a Ananías y a Zafira, ahora le viene a decir a este que perezca. Y haciendo una parodia, ridiculizó y cometió una eisegesis bíblica, deformando el sentido de las escrituras, diciendo que era de condenar la actitud del apóstol Pedro y que era de exaltar la condición de Simón el mago. Claro, alguien que conduce maratónicas en enlace necesita decir que este pasaje no dice lo que dice. Pues la Biblia sigue diciendo lo que Dios quiere decir y dice exactamente lo que Dios dice. No hay nada que agregarle ni que quitarle. La doctrina que nosotros debemos seguir es la doctrina apostólica consagrada en este libro. No busque aventuras doctrinales. No busque, porque tendremos comezón de oír, dice la Escritura, y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que harán y dirán lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios dijo. Pues si usted no sigue la doctrina de los apóstoles, si a usted le suena extraña la palabra de Dios, si a usted le suena herética porque está tan lejos la iglesia posmoderna de Dios, que la palabra de Dios le suena extraña, les resulta herética la palabra de Dios, náguara, están tan lejos del pastor que no le escuchan su voz. Muy lamentable la condición de una iglesia que no está siendo edificada en la doctrina de los apóstoles. Pues si usted no está edificando en la doctrina de los apóstoles, usted podrá ser pentecostal, pero no ha tenido un Pentecostés. Usted podrá ser bautista, pero no ha tenido el bautismo del Espíritu. Usted podrá ser protestante, pero no ha tenido una reforma, y peor aún, usted podrá hacerse llamar cristiano, pero no tiene a Cristo. Aquí tenemos otra evidencia más y nos estamos evaluando. Soy testigo, soy valiente. Creo que la principal fuerza evangelizadora es la presencia del Espíritu Santo. Hay temor reverente en mi corazón. Soy el mismo en privado y en público. He construido mi vida espiritual desde la doctrina de los apóstoles, o estoy siguiendo los cantos de sirena de los que hoy pretenden manipular a Dios desde el dinero. ¿Qué apóstoles tú estás siguiendo? Yo estoy siguiendo a estos. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis, verso 14. Estos son los apóstoles, los únicos cimientos que el Señor puso para edificar su ciudad. Aquí la tenemos. Y el muro de la ciudad, capítulo 21, verso 14, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más cimientos. Pero, pastor, ¿y cómo es eso? Habían otros a los que los llamaban apóstoles en el libro de los Hechos, pero apóstolos es una expresión tan amplia como Señor. En rigor filológico, apóstolos es enviado. Y si yo me ciño a esa sencilla aproximación etimológica, todos nosotros aquí somos apóstoles, porque todos somos enviados. Todos nos han comisionado, todos nos han llamado. Pero la expresión técnica apóstolos por antonomasia, que esa es la discriminación semántica que no se habla. En la teoría de la suposición medieval se buscaban los distintos niveles de aproximación semántica que una expresión puede tener. En este caso, los apóstoles por antonomasia. La expresión apóstoles representa en la predicación proposicional aquellos a los que se les confirió la facultad de establecer los cimientos sobre la cual la iglesia tiene que ser edificada. Son aquellos que construyeron el cimiento
Sobre estas bases vamos para arriba. Sobre estas bases vamos a predicar. Sobre estas bases vamos a establecer los criterios conceptuales, normativos, preceptivos de nuestra fe. No hay más. No le quites, no le agregues. Solo hay 12 columnas. Y esas 12 columnas siguen siendo de alguna manera el fundamento conceptual de la fe de hoy, de la fe una vez dada y para siempre, por la que debemos contender ardientemente. A su nombre sea la gloria. Así que combata, lucha, proclame, anuncie. Y pregúntese sobre qué fundamento usted está fundamentado. Miren, este tema de la confesión positiva, yo declaro, yo decreto. Dios mío, yo sé que la gente quiere que las cosas sean como ellos quieren, pero lo que usted cree, porque esta es la doctrina de esos apóstoles, la doctrina de esos apóstoles es decir que Dios no es soberano, sino que el soberano es usted. Ya en Colombia le dicen a Dios se le da órdenes, y ya no se dice Señor, como el Padre nuestro nos enseñó, hágase tu voluntad en la tierra, así como también en el cielo. No. Yo te ordeno que tú hagas esto. Yo me pregunto, ¿a quién le están orando, muchachos? Si usted escucha a alguien orar así, apártese porque puede caer una centella paría. Yo te ordeno, Dios. ¿Vos como que crees que estás hablando con un muchacho recao? Si ese Dios hacía humear el monte y había fuego y el pueblo decía, nadie puede ver ese Dios y vivir. ¿Quién le dio a ese Dios primero para que él tenga que devolverle? ¿O quién le enseñó a ese Dios sabiduría para que él demande de él consejo? ¿Quién le dirá a Dios qué haces? ¿Hay sabiduría en contender con el omnipotente? ¿Sabe lo que necesita usted? No declarar y confesar. Usted lo que necesita es hincarse en la presencia de ese Dios, humillarse ante su presencia y doblegar su ego y decir, yo necesito que estrujes mi ser, yo necesito que quebrantes mi vida, yo necesito que tu voluntad yo la perciba como lo que ella es, agradable y perfecta. Yo no necesito cambiarte a ti, yo necesito cambiarme a mí. El que necesita cambiar soy yo, no tú. Yo no tengo que decirte lo que tú tienes que hacer. Yo tengo que hacer lo que tú dices. A su nombre sea la gloria. ¿Sigue usted la doctrina de los hombres o usted sigue al Rey de Reyes y Señor de señores? La oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiarme a mí. Que no puedo ver que su voluntad es agradable porque me resisto y crujo los dientes cuando las cosas no salen como yo quiero. Pero lo que tú no sabes es que hasta en el no de Dios hay un amor inefable protegiéndote. Hay un Dios que dice, no te lo voy a dar, así tú crujas los dientes. Porque un padre no le da un chocolate con cianuro a su hijo, así sepa bien. Dios es mejor padre que nosotros y nos va a dar no lo que le pedimos, sino lo que nos conviene. A lo mejor lo que pedimos, si estamos en armonía con Él. Por eso la oración debe ser constante. Por eso usted no debe desmayar en la oración. Por eso usted debe estar día y noche inclinado, porque el que necesita cambiar de perspectiva soy yo. Si usted interpreta que la voluntad de Dios no es agradable y no es perfecta, ¿quién cree usted que, quién rayos tiene que cambiar? ¿Dios o yo? Pues soy yo el que tiene que cambiar. El Señor me dio una información objetiva. Lo que yo estoy haciendo, por horrible que parezca, siempre va a ser agradable y perfecto al final. Yo vi la película completa y ¿saben qué? Yo vencí. El Señor ha vencido. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy estamos en la película, en la mitad de la película quizás. Pero el Señor me dijo, por oscuro que sea el proceso, el final es de victoria.
sigue confiando, sigue marchando, sigue proclamando, sigue testificando. Sé valiente, esfuérzate, que vas a llegar a la meta. ¿Puede ver usted la diferencia entre seguir la doctrina de los apóstoles bíblicos y los apóstoles de la simonía? Tenga cuidado sobre qué edifica. Tenga cuidado sobre lo que usted está edificando. Nunca nuestra fe será más segura que cuando esté fundamentada en este libro. Mis hermanos, mientras más cerca estemos de esta palabra, más saludables, prósperos y vigorosos seremos en la fe. Mientras más nos distanciemos, sin duda alguna, Dios no tiene por qué bendecir nuestra desobediencia. Dios es moral también. Dios no puede bendecir, a pesar de que hoy el Vaticano, fíjense, como ellos dijeron, esto no basta, lo que yo diga también basta, hoy se pueden bendecir matrimonios homosexuales en el Vaticano. ¿Qué les parece? Ahora, y andan haciendo un malabarismo diciendo, no, él no quiso decir que es un matrimonio, él no quiso decir, no, él quiso decir eso, él es un representante de la agenda globalista y a él le conviene mucho que esta agenda pro LGBT se instaure, porque nada más y nada menos que el Vaticano tiene 1 millón de denuncias por razones de pedofilia. 1 millón de denuncias. Lo cierto es que lo interesante de esto es que el Papa sí adelantó esta agenda y hoy se pueden bendecir parejas homosexuales. El cura Palmar, el padre Palmar, el zuliano, se anduvo sin rodeos y le dijo, le suplico que usted derogue esta afirmación. Se nos está cayendo a pedazos la iglesia. Por favor, Santo Padre, recapacite. Por lo menos ahí tenemos un cura que tiene lucidez. No se puede invocar bendición sobre un acto de desobediencia. Y si usted insiste en edificar en un fundamento distinto a los de los apóstoles, usted dentro de poco se puede encontrar asistiendo, celebrando, o peor aún, oficiando, invocando bendición sobre actitudes que Dios reprueba. La iglesia del Señor, el auténtico cristiano, va a edificar sobre la auténtica roca que es Cristo. A su nombre sea la gloria. Con esto termino por hoy. Contentamiento y adoración es otro de los aspectos vinculados a esta gloriosa experiencia. Y es que los cristianos pueden estar contentos y adorar a pesar de las circunstancias. Vamos a ver eso. En Hechos capítulo 14, por favor, acompáñenme un momentito, tenemos la descripción de un extraordinario evento. perdón. Miren lo que dice acá. Usted se imagina, bueno, hay cárceles que son ineludibles. Hay cárceles que la cristiandad tendrá que asumir como parte del plan de Dios a su vida. Increíblemente es necesario que algunos pastores seamos retenidos e incluso nos priven de nuestra libertad en algunos momentos por decir la verdad. Y esto es parte de lo que la Escritura nos enseña. ¿Usted se imagina que metan preso un hombre por echar fuera un demonio? Por que una persona experimente libertad de la opresión del reino de las tinieblas. Pues eso es lo que está describiendo aquí Lucas en el capítulo 16. En el capítulo 16, verso 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Era otra bruja más. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes os anuncian el camino de salvación. Lo increíble es que los demonios se habían sumado a la campaña de propaganda de Pablo. Y los demonios empezaron a decir, no se metan con ese tipo. Mientras este tipo está, vamos a echarle una manito. Porque por allá
echó fuera demonios y donde llega este hombre no queda uno. Por allá un tipo se le quiso oponer y quedó ciego. Paren la campaña y apoyen al tipo y háganse los locos. Como dicen algunos, simule demencia y siga para adelante. Miren lo que pasó con David cuando estaba en la corte filistea. Simuló demencia y siguió para adelante. Ahora mire esto, ya más allá de la broma y del chiste, tenemos aquí algo increíble. Un demonio apoyando una campaña evangelística. Porque aquí el demonio, la endemoniada está diciendo, estaba siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Náguara de propaganda. Y yo me imagino que Pablo se la quedó mirando, esto que ella dice es verdad, pero aquí hay un tufillo raro. Huele a azufre. Huele a azufre por aquí. La tipa predica bien. La tipa está diciendo lo correcto. La tipa está más fervorosa que nosotros, pero huele a azufre. ¿Qué pasará aquí? Y esto lo hacía por muchos días. Me llama la atención que lo hizo por muchos días sin que los apóstoles advirtieran realmente lo que estaba pasando. ¿No les resulta curioso a ustedes eso? A mí me resulta fascinante que lo haya hecho por varios días. Y lo dice, más desagradando a Pablo. Creo que otra traducción dice, más fastidiando a Pablo. Ya lo tenía fastidiado. Ahora miren lo interesante del discernimiento espiritual. Porque esta es otra cualidad que el Espíritu Santo nos brinda, discernimiento. Discernimiento no es discernir entre lo que es verdad de la mentira, sino lo que es verdad de lo que parece verdad. Porque Satanás siempre se disfraza en una suerte de pasticho, donde mezcla la mentira y la verdad. Usted es enganchado con el poquito de verdad que él anuncia, pero luego el veneno y el ajenjo te lo brinda la mentira que él proclama. Pues aquí esta mujer estaba diciendo algo verdadero. Ellos son parte, están predicando a Cristo, pero lo está diciendo una endemoniada. Y Pablo dice, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y la tipa después no sabía cuál era la mano derecha y la izquierda, no sabía ni adivinar eso. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, miren cómo los aspectos económicos están prevaleciendo a la hora del litigio entre la iglesia y el Estado. Cuando aspectos económicos se ven comprometidos, la iglesia es perseguida. ¿Pueden verlo? Se le había ido una esperanza de ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora se apoyan en lo jurídico, no en la justicia. Recuerden que el apartheid en Sudáfrica fue legal. Y recuerden que Auschwitz también fue legal. Si alguien invoca legislaciones corruptas, ya Isaías nos advertía, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Así que porque algo sea legal no significa que algo es justo. Están las leyes, pero no es justo. Metieron preso a Pablo por darle libertad espiritual a una mujer y por no ceñirse a los preceptos corruptos de un Estado deformado, que seguía intereses, por supuesto, para nada armoniosos con los del Evangelio, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Usted se imagina que lo metan preso por hacer lo correcto? Ahora, que usted lo metan preso por haber matado a otra persona, o por haber robado, o por haber estafado, por haber violentado el derecho, ya eso es otro tema. Usted se merece la cárcel. Pero José, ¿qué hizo para estar preso a mundo? Lo único que hizo fue no estar con la mujer de su señor. Fue calumniado y lo metieron en la cárcel. Y a estos los metieron presos por echar fuera un demonio.
Usted puede llenar de amargura su alma cuando la aflicción toque la puerta del corazón y aún con injusticia usted sufra agravios. Lo lesiva de esta experiencia es que usted está haciendo lo correcto. Y usted espera más bien el reconocimiento de parte de Dios de que lo que usted está haciendo será recompensado. Oye, pero yo estoy haciendo lo bueno, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué me van a meter en el calabozo de más adentro? Es decir, donde están los peores criminales y me pongan en el cepo, me amarren las manos y los pies y a manera de un malhechor, de un criminal peligroso, me den un tratamiento opresivo e indecoroso. ¿Por qué tú lo permites, Señor? Pero ¿saben qué es interesante, mis queridos hermanos? Que quizás esta es una de las pruebas más complejas para saber si somos cristianos. Si usted exprime una naranja, ¿qué le sale de la naranja? Jugo de naranja. Si usted exprime una mandarina, sale mandarina. Usted no exprime un limón y sale pera o manzana. Usted pone bajo presión algo y sale el exudado de su naturaleza. Si a usted lo aprietan y lo exprimen, y en lugar de decir gloria a Dios, usted se va y recuerda otras palabras. ¿Usted quiere saber cómo usted habla? Machúquese un dedo. Ahí se va a saber si usted dice aleluya o usted va a decir... Y usted puede tomar otros derroteros y otros sentidos. Bueno, bajo presión sabemos cuál es nuestra naturaleza. Y bajo esa presión, miren lo que estos hombres hicieron. Qué maravilloso fruto el de haber sido testigos, el de haber sido valientes, el de haber podido vivir una vida de coherencia doctrinal, en haber vivido una vida de integridad y de un solo rostro ante el mundo, el haber vivido una vida de consagración. Miren lo que tiene como resultado. Pero a medianoche, yo me imagino lo frío y lo oscuro de ese lugar. Recuerden que no estamos hablando de una cárcel de hoy, estamos hablando de una cárcel del siglo I. Ahí las heces se hacían en el mismo lugar donde se estaba. Ahí no habían calefacción. Era un lugar húmedo, desagradable, insalubre, maloliente. Era un lugar lleno de enfermedades. Era un lugar donde se lesionaban los miembros por razón del cepo y podían cobrar infecciones. Pero ellos decidieron qué actitud asumir frente a la presión y al quebranto. Y miren lo que pasó. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Idea número 1 en nuestras crisis: alabe al Señor. Celebre su grandeza. Como nos lo recordaba Leminer al inicio de su preciosa dirección. Él es digno, Él es santo, Él es fiel. No es lo que yo siento, no es lo que yo vivo. Él es independientemente de lo que yo sienta. Y mi adoración tiene que ofrendarse independientemente de que yo esté en libertad o esté en cárcel. En vida o en muerte, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, y Cristo tiene que ser glorificado. A su nombre sea la gloria. Y miren qué pasó. Y adoraban. Yo me imagino que Satanás, el enemigo de nuestras almas, y esto lo sabemos por el libro de Job, sigue apostando. Mételos en la cárcel. Tortúralos y haz todo lo que puedas para que tú veas que en tu propia presencia maldicen tu nombre. Y lo que va a suceder, porque eso es lo que el Espíritu Santo brinda, no, van a adorar a su nombre y Satanás se rascará la cabeza. Pero se supone que deben maldecir, se supone que deben renegar de la fe, se supone que deberían estar distantes de la esperanza, se supone que deberían haber palabras de despropósito para con su Dios. Pero ellos insisten en alabar, insisten en adorar, y esa adoración siempre trae libertad espiritual. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera
Y miren qué interesante esto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza confunde al enemigo de nuestras almas y, como ya vieron, trae libertad. Así que en el 2024, ¿usted qué va a hacer? Alabe al Señor, celebre al Señor, diga: no importa la suerte que me acompañe, mi adoración, mi alabanza estará vigente en mis labios. Adoraremos, serviremos a nuestro Dios. Póngase de pie. Invito a los músicos a que estén pasando al frente. Qué buena perspectiva. Seguimos, Dios mediante, la semana que viene, si así el Señor lo permite. Seguiremos proclamando y evaluando cuál es el carácter de un auténtico cristiano. Pues tenemos evidencias claras de que si usted es testigo, de que si usted es valiente, de que si usted sigue edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, del testimonio de este glorioso libro, si usted sigue utilizando y creyendo que el Espíritu Santo es el que realmente transforma vidas y es su palabra la que convierte el alma, si usted puede tener contentamiento en medio de las pruebas, y si usted tiene un solo rostro ante el mundo y vuestro sí es sí, vuestro no es no, y usted sabe y entiende que de Dios usted no se puede burlar, sino que vive una vida de entera consagración y de entera coherencia para con su precepto, usted puede decir: yo sí soy pentecostal y también tengo un Pentecostés. Yo también soy bautista y tengo el bautismo del Espíritu. Yo también soy protestante y tengo una auténtica reforma en mi vida. Yo soy un cristiano y he abrazado a mi Cristo, el Rey de Gloria. Pues prosigamos en el 2024, no desmayemos en nuestra búsqueda. No nos aferremos a lo terrenal, porque esta no es nuestra casa. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Debemos tener puesta la mirada en el cielo. Decía C.S. Lewis: el que apunta a la tierra no consigue ni el cielo ni la tierra. El que apunta hacia el cielo consigue ambas cosas. Si usted prioriza a Dios, usted necesita orden en el ámbito financiero, priorice a Dios. Usted necesita orden en el ámbito familiar, priorice a Dios. Mas buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo se ordena, todo encuentra orden cuando usted pone a Cristo como el fundamento y la prioridad de su búsqueda. Así que usted tiene hoy una maravillosa ocasión para empezar un año nuevo, para poner en orden su vida personal, para decir: Señor, aquí están mis pocos recursos, mi debilidad, mis fracasos en este 2023, pero ya mis fuerzas evidentemente no son suficientes. Yo necesito que tú me brindes fortaleza y me des sabiduría. Vamos a orar para que eso sea verdad en el 2024. Dios y Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hoy, como siempre, Señor, reafirmamos nuestra dependencia en ti, Señor. Este 2023 fueron de grandes desafíos, pero también de grandes victorias, porque tú nos has asistido, tú nos has suplido, tú nos has fortalecido, tú nos has sanado, tú nos has levantado. 7 veces hemos caído y 7 veces nos has levantado, Señor. Damos toda la gloria, el crédito, la alabanza, el honor a tu precioso nombre. Hoy rogamos, Dios precioso, por cada hombre y mujer aquí representados, oh Dios, por cada vida, cada alma, oh Dios, que hoy proclama tu nombre, que afirma y anuncia que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Cada alma que ha creído que tú le has levantado de entre los muertos y que por medio de esa supereminente grandeza del poder de tu Santo Espíritu, ellos también pueden ser transformados y glorificados. Ellos, oh Dios, y cada uno de nosotros hemos confiado en ti, Señor. Nuestras victorias son tuyas. Nuestros quebrantos también vienen de tu mano.
Hemos reconocido que tú eres el Rey soberano de la historia y a ti damos la gloria y la alabanza. Recibe, oh Dios, nuestra adoración como incienso fragante ante tu presencia. Bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos. Que este 2023 sea de gratas bendiciones. Que tú les llenes de tu gracia, de tu poder, de tu preciosa unción. Que no falte nada en sus despensas. Que tú traigas tiempos de refrigerio, de prosperidad, de bendición a sus hogares. Que pongas orden, armonía, paz, oh Dios, y el vínculo perfecto del amor en Cristo Jesús en cada uno de ellos. Que podamos llevar abundante fruto ante tu presencia, que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de tu precioso nombre. Llénanos, que no tengamos temor de malas noticias, ni grito de alarma en nuestras plazas. Que no tengamos, oh Dios, temor por ninguno de ellos, sino que tiempos de refrigerio, de paz y de contentamiento, Dios, estén presentes en sus vidas. Que Jehová te oiga en el día del conflicto, hermano mío. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones, amada iglesia, porque estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, la iglesia Alfa y Omega, en el nombre de Jehová, nosotros tendremos memoria. Y tu pueblo dice, amén y amén. Que Dios me les bendiga, amada iglesia. Feliz 2024. Abrace a quien está a su lado y vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo.